la Biblia hay una historia interesante con el rey David. El rey David, allá en el libro segundo de Samuel, sobre todo el capítulo 11 y 12, ahí pasó algo. David, el líder, siervo de Dios, tuvo un pecado, y este pecado fue con Betsabé. Allí tuvo relaciones con ella, donde David manda a matar al esposo de ella, Urías. Entonces, lo que pasa con él es que provoca una crisis en su identidad. Se aleja de su papel como rey, y esto conlleva a afectar su relación con Dios y afectar su relación también con el pueblo. Cuando viene el profeta Natán y lo enfrenta, este enfrentamiento fue crucial porque lleva a David a tener una verdadera adoración a Dios. Una verdadera adoración donde lo podemos ver en el Salmo 51. Un salmo tan leído, tan bello y tan hermoso que tiene la Biblia. Como David pide a Dios misericordia y perdón por su pecado. Entonces, como bien les decía, este arrepentimiento lo lleva a tener una adoración que sobre todo para que fuera como en espíritu y en verdad. Y lo que lo llevó a esto fue que a tener una reconciliación con Dios. Es lo más interesante. David va a adorar aquí al templo y al final Dios le perdona su pecado. Aunque enfrentó castigos, aunque enfrentó sufrimiento por este pecado, al final Dios lo perdona y al final David es reconciliado con Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, antes de abrir tu palabra, pedimos una doble porción de tu Espíritu Santo para que abra nuestros corazones. Para que tu palabra pueda no solamente ser oída, sino también comprendida y puesta en práctica una vez que salgamos de tu templo. Que no sea solamente el oír, sino también el hacer. Ayúdanos a entender, sobre todo, a tener una verdadera identidad. Ayúdanos a comprender que cada vez que vengamos al templo, Padre, es para tener una reconciliación contigo. Amén. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. ¿Cuáles son los tres peores enemigos que se encuentra siempre, con que lucha siempre el cristiano? Necesito la ayuda de tres. Por ejemplo, alguien que me busque primera de Pedro 4.1 para hacerlo más rápido. Uno que me busque primera de Pedro 4.1, otro que me pueda buscar Juan 16.33 y otro que pueda buscarme primera de Juan 3.8. Tengo primera de Pedro 4.1. Ok, Juan 16.33. Perfecto. ¿Y primera de Juan 3.8? Yo. Ok, entonces comenzamos. Primera de Pedro 4.1. ¿Qué dice allí? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, porque el que ha padecido en la carne cesó de pecado. Amén. O sea, terminó con el pecado. O sea, entonces estamos mirando aquí que Cristo acabó con ¿qué? Con la carne. Amén. Vamos bien ahí. El segundo Juan 16.33, por favor. Juan 3.16. Alabado sea Dios. Entonces, vamos por dos problemas. Cristo venció la carne y venció ahora el mundo. Amén. Pero hay algo más que dice el otro que falta, primera de Juan 3.8. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Alabado sea Dios. Amén. Ese Cristo que vino a morir por ti, pero dejando de saber que Él venció todo tipo de obstáculos que tú puedes enfrentar en tu vida. Alabado sea Dios. Amén. Entonces, si Cristo acabó con estos problemas, con los que nosotros luchamos día a día, con los problemas que nosotros nos enfrentamos, ¿por qué hay crisis? Si Jesús acabó con estos problemas. En la Biblia hay una parábola muy interesante, ya todos quizás muchos la hemos leído, muchas la hemos comprendido, pero cada vez que uno
Y yo me maravillo con Dios porque siempre tiene algo que enseñarte. Así que si todos vamos a ir allí a Lucas 18 y vamos a ver la parábola del fariseo y el publicano. Lucas 18 del 9 al 14. La versión que yo utilizo siempre me gusta para estudiar y para leer es la Reina Valera 1960, así que si alguno tiene otra versión, por favor, tengan misericordia de mí. Ok, bien, Lucas 18, 9 al 14, ¿estamos ahí? Amén. Amén. Leemos allí, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo oral. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Amén. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Será que nosotros tenemos nuestro objetivo claro? ¿Será que nosotros, en vez de poner nuestra mirada en Dios, le estamos poniendo en el yo? ¿Seguimos pensando con autosuficiencia o reconocemos que debemos demostrar a Cristo? ¿Será que nosotros, por no ver nuestra condición y reconocer los pecadores que somos, estamos perdiendo nuestra identidad? ¿Qué hacía el fariseo? El fariseo estaba mostrando ser quien no es. Tú y yo debemos de entender que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que solamente mediante la gracia y el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos hallar perdón para nuestros pecados. Amén. Amén. El fariseo se comparaba, su corazón lleno de orgullo, su falta de compromiso con Dios, su falta de conexión con Dios, su falta de entrega, de consagración a Dios, no le permitía abrirle su corazón a Dios. En la historia nosotros encontramos a Nelson Mandela. Nelson Mandela fue un sudafricano que él, parte de su vida, gran parte de su vida, fue testigo de las injusticias del apartheid. El apartheid es un sistema que oprimía a la mayoría de los negros en ese país. Mandela pasó 27 años en prisión. Pero este estado en esta prisión a Mandela lo hizo comprender algo. Mandela reflexionó sobre su vida y su propósito, comprendiendo que su verdadera identidad no se definía solo por su raza, sino por los valores de justicia y dignidad. Liberado en 1990, se convirtió en el primer presidente de su país, promoviendo ¿qué cosa? La reconciliación en lugar de la venganza. El legado de Mandela nos enseña a reconocer y saber quiénes somos nosotros, cómo fue tan consistente, cómo fue tan perseverante sobre todo en sus valores morales de identidad. Y cuando nosotros analizamos cómo él fue perseverante, nosotros como cristianos, ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de la perseverancia? Allí, por ejemplo, en Mateo 24, nosotros leemos que persevera hasta el fin, quien será salvo. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿de qué hay que perseverar? O sea, ¿en qué hay que perseverar? En mi identidad como hijo de Dios. Hay que perseverar en mi adoración a Dios, en mi entrega, en mi consagración a Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué hay mucha gente que se desanima? ¿Por qué cuando viene la aflicción a nuestra alma, a nuestra vida, nosotros enseguida, o por ejemplo, dejamos de ir a la iglesia? Nos llaman a servir a Dios y entonces no decimos que no, nos desanimamos, quizás por querer hacerlo todo tan bien
que al final no cumplimos con la parte que Dios, con el propósito que Dios nos elige. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Y aquí viene la pregunta, entonces, ¿quién quieres ser y a quién tú quieres servir? Cristo te acepta a pesar de cómo eres y de lo que eres. Solo tienes que ir a Él y reconocerle como tu Salvador. Alabado sea Dios. Amén. Versículo 10, estamos ahí en Lucas 18, versículo 10. Dos hombres subieron al templo orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Aquí hay algo interesante. Tanto el fariseo como el publicano reconocían y sentían la necesidad de ir al templo a adorar a Dios. Al venir a Dios, ¿te has sentido alguna vez como el fariseo y como el publicano? ¿Has sentido esa necesidad de ese encuentro personal con tu Creador? Yo no sé con cuántos problemas tú has venido aquí. Yo no sé tu situación. Yo no sé tu aflicción. Lo único que te puedo decir es que deje que el Espíritu Santo abra tu corazón y permita que Cristo pueda vivir tu vida. Y ahí pueda ser un victorioso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El punto es que si como cristianos nosotros no sabemos quiénes somos, no sabemos a quién adoramos. Versículo 11. El fariseo, puesto en pie, dice ahí, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como lo quieren, como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Noten que el fariseo, lleno de alabanza propia y orgullo, todo lo que hacía era para su propio beneficio. Por ejemplo, me acuerdo el caso de Caín y Abel. Caín allí fue a adorar, fue a ofrendar a ofrecer su ofrenda a Dios, ¿no? Pero ¿qué pasó con Caín? Que él pensaba, Caín creía que esa ofrenda Dios la iba a aceptar. ¿Por qué él pensó de esta manera? Por no tener sinceridad en su adoración a Dios. Si yo voy pensando que yo estoy haciendo bien, si yo voy en la vida pensando que mi propia opinión, mi propio pensamiento a la hora de adorar a Dios es justa, estoy equivocado, hermano. Porque cuando yo pienso así, estoy haciendo todo lo opuesto de lo que Dios quiere en mi alma. Entonces, ¿qué pasó con Caín? Al no tener esa sinceridad en su adoración, incluso Dios se le acerca y lo amonesta. Y lo que primero que hizo fue apartar su oído y agarrarla con su hermano. Entonces, todos sabemos la consecuencia que tuvo, desgraciadamente, por no tener una identidad, por no tener una verdadera adoración a Dios. Un misionero fue al Amazonas a predicar. Cuando llegó, la gente que habían allí eran de una tribu indígena. Su religión consistía en andar desnudos. No comían su misma comida, y para compartir el amor de Cristo, esta persona debía de ser recibido por la tribu. Ellos tenían una regla, que para hablarle de Cristo, este misionero tenía que ser como ellos. ¿Se imaginan un misionero, nosotros, que vamos allá a predicar el Evangelio? Entonces nos encontramos con una tribu. Entonces esta tribu tiene una regla que para yo poder predicarle del amor de Cristo, yo tengo que desnudarme prácticamente para poder hablar del amor de Cristo. Entonces este misionero fue para allá. Al final el misionero se unió a ellos. Y sí, compartió el amor de Cristo y fue aceptado por ellos. Ahora la pregunta es, ¿estuvo mal que el misionero compartiera el amor de Dios con estas personas? No estuvo mal. Lo que estuvo mal fue que él quisiera ser como ellos, que él se uniera a ellos, que él se identificara con ellos. Eso sí estuvo mal. Y entonces, ¿cómo queda? En primer lugar, traiciona la identidad de ser cristiano. Y en segundo lugar, ¿dónde queda el poder de Dios? Cuando el único que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo, ¿dónde queda? Ahí en ese momento tu adoración a Dios, al pedirle a Dios, Señor, a un milagro, porque yo no me puedo vivir como ellos. Yo tengo que, tu nombre tiene que ir por encima de todo. Tu verdadera identidad, mi hermano, viene del propósito por el cual Dios te escogió. Así como mismo tú eres, así es como mismo Dios te usa.
Dios no te dice a ti en ningún momento que dejes de ser quien eres, ni que intentes ser alguien que no eres. Él te va a usar tal cual con el propósito que Dios te escogió. Amén. Amén. Entonces, allí en la palabra de Dios nosotros vemos a Jeremías. Jeremías es un profeta de Dios, escogido por Dios para profetizar, para llevar su mensaje, para llevar su palabra. Tiene un momento de separación con Dios. Y en este momento de separación con Dios, Dios se le acerca y quiero que todos vayamos allí a Jeremías 15, 19. Y vamos a leer allí Jeremías 15, 19. Amén. Amén. Dice aquí la palabra de Dios: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, será como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Ese es el propósito que Dios quiere contigo. El hecho de que Dios te haya escogido es para que tú cumplas el propósito que Dios tiene en tu vida. ¿Cuál es? Predicar el Evangelio y venir a adorar a su santa casa de oración. Pero hablando de identidad, ¿por qué hay personas que dicen, por ejemplo, cuando Dios nos creó, puso su identidad en nosotros, ¿sí o no? Amén. Amén. Ahí mismo vemos en Génesis cómo Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué hay personas que dicen que vienen del mundo? Porque eso fue lo que me enseñaron bien en la escuela. Pero cuando yo voy creciendo y yo veo que una vida así no tiene propósito, yo tengo que venir a Dios y reconocer mi identidad. Reconocer que de dónde yo vengo fue Dios quien me creó. Alabado sea Dios. Amén. ¿Por qué otro dice que vienen del Big Bang? Pero la pregunta más interesante: ¿cómo viven estas personas? ¿Qué rumbo llevan estas personas en su vida? Cuando yo sé de dónde vengo, tengo claro quién me trajo hasta acá. Mi vida tiene un propósito. Mi vida está enfocada en una misión, y es la de venir a adorar a mi Creador. Amén. Amén. No solamente venir a adorar, sino predicar su evangelio hasta que Cristo venga. Amén. Amén. Por esta precisa razón, usted y yo no somos del mundo, hermano. Dice ahí Juan 15, 19, si ustedes fueran del mundo, el mundo haría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Hermano, usted tiene que entender que usted no es del mundo. Si el mundo va por la derecha, usted en nombre de Dios, por la izquierda, te guste o no, si usted sabe, hago énfasis, si usted sabe de dónde usted viene, usted hace lo opuesto a lo que hace el mundo, porque Dios no te escogió para que fuera del mundo. Qué satisfacción yo encuentro que por muchas cosas que yo logre en la vida, muchos bienes materiales, riquezas, no tener claro el Dios a quien yo sirvo, me hace ver que siempre voy a tener un vacío que solo Dios puede llenar. Alabado sea Dios. Amén. Al final tengo que reconocer que mientras más alto yo quiero ser, mientras más alto yo quiero ir en este mundo, así mismo debajo es como Dios me ve. ¿Por qué? Porque yo tengo que crecer en mi espíritu para Dios. Amén. Amén. Somos un pueblo remanente, hermano, un pueblo que tiene una doctrina poderosa hasta la venida de nuestro Señor. Amén. Entonces, ¿qué nos detiene? ¿Por qué el desánimo? ¿Por qué la desilusión? ¿Por qué la aflicción? ¿Por qué la tribulación? Si en medio de eso Dios está contigo, mi hermano. Amén. ¿Sabía el fariseo quién era o quién adoraba? Claro que no. Su falta de identidad, su falta de personalidad, su falta de conexión, su falta de relación con Dios le desviaba de su atención a Dios. Dios nos exhorta a tener cuidado con este tipo de personas. Quiero que todos vayamos allí ahora a 2 de Timoteo 3, del versículo 1 al 5. Allí vamos a ver algo interesante. Cómo ya Dios nos dice cuál va a ser el carácter de los hombres en los postreros días, en estos días. Segunda de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Amén. 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 ¿Alguien puede leer, por favor?
porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres, más que amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella, a estos evitamos. Como Dios nos deja claro en su palabra estos tipos de cosas para que nosotros andemos en línea con Él, para que nosotros andemos en obediencia a Dios, y Dios nos ama tanto que nos muestra estos tipos de cosas para no desviarnos del propósito que Dios tiene en su vida con nosotros. Volvemos allí a Lucas 18. Lucas 18, versículo 12. Amén. Alabado sea Dios. Dice ahí, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Qué hacía el fariseo? Él pensaba que dar diezmo y ayunar era suficiente para una verdadera adoración a Dios, lo cual nos demuestra su falta de identidad. Noten que él no fue a reconciliarse con Dios, sino a quejarse y a auto-justificarse. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Cuando nosotros nos auto-justificamos, le estamos dando el lugar de Dios a Satanás. ¿Por qué? Porque la justicia solamente viene de Dios. ¿Me entendió? Amén. Vuelvo y repito, cuando nosotros nos auto-justificamos, le estamos dando el lugar de Dios a Satanás. ¿Por qué? Porque la justicia solamente viene de Dios. Amén. Dios bendiga su palabra. Amén. No cabe duda que los dos cuando fueron cada uno en un enfoque diferente. Uno estaba pendiente de las cosas de Dios y el otro andaba enfocado en Dios. Tenía más que claro a quién debía adorar. Es nuestro deber, hermano, matar al yo carnal para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestra vida y así nuestra adoración pueda llegar hacia el trono de gracia en el cielo. Amén. Amén. Entonces, ¿hasta qué punto nos puede llevar a nosotros una falsa adoración? En la Biblia hay una historia interesante. Los pecados de Nadab y Abiú. Cuando ellos ofrecieron el fuego extraño y fueron consumidos en la misma presencia de Jehová al estar en una falsa adoración. La Biblia nos cuenta que ellos tomaron vino. Pero es lo que a mí me llama la atención. Porque si yo temo a Jehová, si yo respeto el nombre de Jehová, al ir a adorar a su templo, yo lo debo de hacer con reverencia. ¿Sí o no? Amén. Y respeto también. Entonces, el punto es que lo que ellos hicieron fue el punto culminante ya de la depravación que tenían ellos dos, la falta de respeto y la falta de moral que tenían a ir a adorar a Dios. En otras palabras, ellos habían desarrollado la culpa en sí la tuvo Aarón. Cuando nosotros leemos a la sierva del Señor, ella nos explica que Aarón, desde que crió a estos hijos, no lo crió con ese hábito de dominio propio. Por ende, ellos cuando fueron a adorar, Dios los consumió. Y vamos a leer allí, dice allí el patriarca y el profeta, la página 374, párrafo 1, dice así: los hábitos de complacencia propia, escuchen bien, practicados durante mucho tiempo, los dominaban a ellos de tal manera que ni la responsabilidad del cargo más sagrado tenía poder para romperlos. No se les había enseñado a respetar la autoridad de su padre y por eso no comprendían la necesidad de ser estrictos en su obediencia a los requisitos de Dios. ¡Wow! Los hábitos de complacencia propia. Cómo ellos ni aún respetaban a su padre, que llegaban a tal punto de que fueron a la presencia de Jehová tomando como si nada, como si fueran a adorar. Eso lo vemos hoy en día, ¿sí o no? Nos acostumbramos tanto a hacer lo malo y a ir a adorar a Dios y pensamos que venir a adorar a Dios es
lo más normal del mundo. Gracias a Dios que no estamos en el Antiguo Testamento. ¿Por cuánto fuego hubieran descendido hoy en día? ¿Cuál es la amonestación que Jehová le dio al pueblo de Israel para una verdadera adoración? Vamos a ir allí, el mismo Levítico 10, del 9 al 11. Y vamos a ver qué es lo que Dios quiere de su pueblo. Levítico 10. Levítico 10, del 9 al 11. Dice así: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. ¿Para que de qué? Para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Pero aquí viene lo interesante en el versículo 10. Y es lo que quiero que sea grabado en cada uno de sus corazones, porque esto es lo que Dios quiere cada vez que nosotros vengamos a adorar a Dios. Dice el versículo 10: para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Amén. Amén. Cuando yo vengo a adorar a Dios, yo tengo que hacer la distinción entre lo santo y lo profano. Y anteriormente habíamos visto una característica de hombres y personas que vienen a adorar a Dios con una actitud que Dios no está de acuerdo con eso. Y sin embargo, el señalamiento, el énfasis que Dios hizo desde el Levítico en el antiguo Israel, ¿cuál fue? Hacer distinción entre lo santo y lo profano. Amén. Versículo 11: y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de ¿quién? De Moisés. Alabado sea Dios. Amén. Hermano, Dios te ama tanto que Él te enseña, te instruye, pero depende de ti y de mí si nosotros nos acercamos a Él y nos dejamos guiar por Él. Amén. 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 Otro ejemplo que a mí me llamó mucho la atención fue Jesús cuando era niño en el templo. Cuando lo fueron a llevar al templo para ofrecerlo como primogénito ante Dios. A mí me llama la atención porque ¿ante quién fue presentado Cristo? Ante un sacerdote. Pero ¿quiénes lo reconocieron? Ojo, el sacerdote, el líder del templo. El hombre que Dios escogió para recibir las ofrendas y poderlas presentar ante Dios. Noten, no es cualquier persona el sacerdote. ¿Y por qué la Biblia no me habla del sacerdote? Yo estaba leyendo la célula del Señor y yo decía: oh Señor, pero ¿por qué el sacerdote, si es uno de los hombres más importantes en la casa de oración, por qué tú no me hablaste de él en la Biblia? Y allí estaba leyendo a la sierva del Señor que dice que en José y María ellos no vieron. Dice que el sacerdote no notó nada de extraordinario en ellos, que eran simplemente, él lo vio como miembros de la clase trabajadora de Galilea. Pero hay más. Cristo nuestro Salvador, página 13, párrafo 1, dice así: en el niño Jesús el sacerdote no vio más que una tierna criatura. No se imaginó aquel sacerdote que tenía en sus brazos al Salvador del mundo, al sumo sacerdote del santuario celestial. Sin embargo, bien hubiera podido saberlo, porque si hubiese sido obediente a la palabra de Dios, el Señor se lo hubiera revelado. ¡Wow! Amén. ¡Wow! El sacerdote, mis hermanos. ¿Y por qué Dios entonces escogió a una persona que sí adoraban a Dios, que sí servían a Dios, incluso se habían pasado su vida entera sirviendo a Dios? Ana, la profetisa, y Simeón, el anciano. ¿Cómo puede ser, Señor, uno humilde y el sacerdote, el que tenía que presentar ante el Padre a Cristo, no lo reconoció, mi hermano? ¿Será que tuvo falta en su identidad? ¿Será que le faltó relación con Dios? ¿Será que le faltó conexión con Dios? ¿Consagración con Dios? ¿Entrega a Dios? Por supuesto que sí, mi hermano. Y nosotros venimos hoy en día a la iglesia y a nosotros a veces nos pasa igual que el sacerdote, ¿sabe? Venimos a tener ese encuentro personal con Dios. Nos vamos a la casa como mismo entramos, porque no tuvimos ese encuentro personal con Dios. Y nos pasamos 40 años viniendo a la iglesia, sábado tras sábado, miércoles tras miércoles, haciendo obra misionera, ahí, pero no llegamos a tener ese encuentro que Dios quiere que tengamos con Él. ¿Qué estaba pasando hoy en día en nuestra iglesia?
¿Cuántas personas piensan que adoran a Dios correctamente en su propia opinión, en su propio pensamiento? Sin embargo, cuánta misericordia tiene Dios con cada uno de nosotros. Amén. Alabado sea Dios. Hermano, usted y yo estamos aquí gracias a la misericordia de Dios. Amén. ¿Se imaginan que cayera fuego del cielo cada sábado? ¿Se imaginan cuánto fuego iba a caer del cielo? Ay, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios que no es bueno confiarse. Ahí en Mateo 7, 21, nosotros encontramos algo duro, pero instructivo. Porque dice ahí el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino ¿quién? Los que hacen la voluntad de mi Padre que estás en los cielos. ¿Hacía la voluntad del Padre Ana y Simeón? Claro que sí. Hermano, ¿por qué es algo imposible para nosotros hacer la voluntad de Dios? Someternos a su voluntad. ¿Dónde radica la verdadera adoración? Vamos a ir ahí entonces a Juan 4. Ya le fui ahorita al Antiguo Testamento, ahora voy al Nuevo Testamento y vamos allí algo interesante acerca de la verdadera adoración. Juan 4, versículo 20. Del 20 al 24. Dice el versículo 20: nuestros padres adoraron en este monte, ahí en esta conversación que tiene Cristo con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana, ella tiene en su propia opinión, en su propio pensamiento, cuál es la correcta adoración, pero viene Cristo entonces y le rectifica la verdadera adoración, cómo debe ser. Ella le dice, versículo 20: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Hermano, escuchen bien. No es quien haya adorado en este lugar. Lo que importa es mi adoración y tu adoración. Es como yo ahora mismo venga acá y diga, bueno, es que aquí adoró Ellen White o José Bey, es que aquí adoró el pastor Esteban Bock, o es que aquí. Entonces yo vengo aquí porque ellos, hermano, eso no es lo que importa. Lo que importa es tu adoración y mi adoración. Hay quien dice, bueno, es que van pocas personas a la iglesia. Dice la palabra de Dios, donde estén 2 o 3 reunidos. ¿Qué pasa? Ahí está. Y entonces, ¿por qué dudamos? Sí, ahí está la presencia de mi Dios. Yo voy a ver a mi Dios, yo no voy a ver a la gente, yo no voy a ver el juego de luz en muchas iglesias, en muchos templos. Yo voy a adorar a mi Dios. Amén. Amén. No es la condición ni el lugar, no son la persona, es Dios en medio nuestro. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Por eso Jesús le dijo en el versículo 21, mujer, créeme que la hora viene cuando en este monte en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene a través de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Alabado sea Dios. En que uno ha hecho qué cosa, haciendo distinción entre qué, entre lo santo y lo profano. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, ¿qué cosa? Es necesario, Es necesario que le adoren. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si yo sé quién yo soy, yo sé entonces que una verdadera adoración a Dios es en espíritu Y en verdad. Dios Amén. bendiga su palabra. Amén. Versículo 13 de Lucas 18. Podemos volver allá. Eduardo, Cristian, ¿puedes ponerme aquí, Amén. por favor? ¿Estamos ahí? Lucas 13. Amén. Amén. Dice ahí, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. En otras versiones dice, Dios, ten compasión de mí. Pero ahí es interesante que dice, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y aquí vamos a ver algo interesante. Por eso es que me gusta la Reina Valera 1960, porque ella me hace profundizar un poquito más acerca de lo que yo quiero saber. Porque cuando yo leo, bueno, Dios, ten compasión de mí, ok, ten compasión.
pasé. Pero cuando yo leo, Dios es propicio a mí, pecador. Estamos esperando un momentito la imagen. Ok, bien. Entonces aquí estamos mirando algo. Aquí vemos el arca del pacto. A mí lo que me llamó la atención es cuando dice Dios es propicio a mí, pecador. A mí me llamó mucho la atención de Dios ser propicio a mí, porque cuando tú analizas en el griego, Dios es propicio a mí, este propicio significa de expiación. Y cuando yo analizo la palabra expiación, ya me lleva obligatoriamente al día de la expiación en el antiguo Israel, cuando allá se ofrecían los machos cabríos en el día de expiación. Y la sangre era puesta sobre el arca del pacto. Pero lo interesante, acá es que acá vemos el arca del pacto, pero está separado del propiciatorio. El propiciatorio es esta cubierta. Si lo notan bien. Entonces acá vemos que adentro estaba la ley, la vara de Aarón que prevaleció y el maná. Y cuando el publicano se para y le dice Dios es propicio a mi pecador, el publicano lo que le está diciendo a Dios es que sea juzgado con su justicia y aquí pueda recibir qué cosa, el perdón y la misericordia de Dios. Y noten cómo Dios ya desde el antiguo Israel tiene la misericordia, o sea, su evangelio unido a qué? A la ley y a la justicia de Dios. Entonces yo no puedo hallar perdón sin antes mirarme ¿dónde? En la justicia de Dios, en la ley de Dios. Entonces, ¿qué yo puedo comprender con esto? Cuando yo veo que la misericordia de Dios llega a mi vida, si se acuerdan Adán y Eva cuando pecaron, ellos transgredieron la ley de Dios. Lo interesante es que cuando ellos transgredieron la ley de Dios, ellos fueron cubiertos con ¿qué? Fueron cubiertos con túnica de pieles. Entonces ahí hubo expiación. Y entonces este animal que mataron allí, ellos fueron cubiertos con esta túnica de piel. Y lo interesante es que fue Dios quien lo cubrió a ellos. Fueron alcanzados por la ¿qué? Por la misericordia de Dios. Hermano, eso fue lo mismo que hizo el publicano. Y es lo mismo que tú y yo cada vez que venimos al templo a adorar, es lo que debemos de hacer. Amén. Si no buscamos esa misericordia de Dios, si no reconocemos los pecadores que nosotros, hermanos, no va a llegar esa misericordia. Amén. Amén. Lo más bello es que ahora esa cobertura es, ¿cómo se dice el término? Esa cobertura ahora es provista por ¿quién? Por la sangre de nuestro Cristo, quien murió por mí y ahora su sangre es la que me limpia más de pecado y me cubre ¿qué cosa? Su justicia. Por ejemplo, vamos a ir a Romanos 5 del 8 al 11. Dice allí, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora ¿qué cosa? La reconciliación. Amén, gloria a Dios. Hermano, es Cristo quien me puede limpiar a mí, puede cubrir mi pecado. Es Cristo quien me perdona. Entonces, cuando yo vengo al templo a adorar a Dios, yo tengo que buscar esa gracia, esa misericordia de Dios. ¿Cómo descendió el publicano a su casa? Versículo 14 de Lucas 18. Os digo que este descendió a su casa como justificado antes que el otro. Porque cualquiera que sería enaltecido será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿por qué descendió a su casa justificado? Porque se humilló ante Dios. Porque se humilló ante la presencia de Dios. Y tú sabes lo más bello, que Cristo no quiere que tú solamente vengas y lo veas en el templo. Cristo se quiere ir a casa contigo. Amén. Te digo más, Cristo quiere morar en tu corazón. Amén. Pero solamente depende de ti, hermano, abrir su corazón
No deje que el enemigo te turbe. Usted se va a ir a casa hoy, se va a ir a casa hoy reconciliado con su Dios. Amén. Amén. Por ejemplo, el primer fariseo en la Biblia fue Caín. Y en esa historia, nosotros vemos que Caín en su propio juicio, en su propia opinión, le quiso dar la ofrenda que no era agradable a Dios. En Génesis 4:7, por ejemplo, vemos que Dios le dice, si bien hicieres, tú no serás enaltecido. Y ahora y vemos en Lucas 18:14 que dice que cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será que como enaltecido. Entonces, ¿qué es hacer el bien? Cuando Dios le dijo, si bien hicieres, ¿qué es hacer el bien? Es humillarse ante Dios, es someter mi voluntad a Dios para que Él pueda realizar su obra en mi vida. Amén. Entonces, ¿por qué Caín no comprendió? Porque no tenía identidad. Por ende, no sabía la manera correcta de adorar a Dios. ¿Qué hizo? Pues apartó su mirada y la puso ¿dónde? En su pobre hermano Abel. ¿Y qué pasó? Y yo no. Entonces, ¿qué pasa cuando yo aparto mi vista de Dios? Voy al prójimo. Cuando yo aparto mi mirada del enfoque de Dios, me voy al prójimo y maltrato al prójimo y ofendo al prójimo y hago que el prójimo se sienta mal. Por eso, hermano, es que tu mirada, tu vista tiene que estar concentrada en ¿quién? En Dios. Y nosotros veíamos en todo este trimestre, en estos 3 meses, cómo Dios es un Dios que nos ama, pero también es un Dios que hace justicia. Y cuando yo vengo, así como el publicano, y abro mi corazón a Dios para que Él me juzgue con su ley, a mí no me da tiempo, hermano, a mirar al prójimo. No hace mucho yo leí en Patriarca y Profeta cómo Elena White, ella desmenuza mandamiento por mandamiento. Y yo decía, no, Señor, no puede ser. Y se queda corta porque le faltan muchas más cosas para yo poder ver cómo realmente la cosa con los 10 mandamientos. Hermano, tu mirada cuando venga aquí a la iglesia, al templo, tiene que estar en Dios. Amén. Porque cuando yo me miro a Dios, cuando yo miro y me enfoco en Dios, hermano, yo lo que hago es amar al prójimo, tal como Cristo me amó. ¿Se imaginan que nosotros fuéramos juzgados? ¿Se imaginan a Dios tratándonos a nosotros como nosotros tratamos al prójimo? ¿Se imaginan? No estuviéramos vivos. Sin embargo, ¿por qué no tener esa misma gracia, esa misma misericordia con nuestro prójimo? Un fariseo y un publicano, un cristiano, servía en el templo, ayunaba, oraba, y un mundano, un cobrador de impuestos, un ladrón. Escucha bien, no permitas que nadie te robe tu bendición. Al final, ¿quién se fue justificado? No se fue el cristiano, se fue el que vino de la calle. No, ojo con el detalle. ¿Cómo nos vamos a ir nosotros de aquí a casa? Y ya con esto casi termino. Ahora yo quiero hacer algo. Dios me lo puso mientras yo analizaba y estudiaba. Y yo decía, y yo pensaba, y Dios me dice, ahora tu iglesia va a hablar de 2 en 2. Pero yo quiero que cada uno no ore con el que ora diario. Yo quiero que uno ore con aquella persona que quizá en algún momento se sintió en un momento ofendido por esa persona. Yo quiero que ahora usted ore con esa persona que usted hace tiempo no ora, que usted ahora se una de 2 en 2. Vamos a dar solamente 1 minuto y vamos a orar el uno por el otro. Y sobre todo por una reconciliación con Dios. Amén. Amén. Entonces vamos a tener 1 minuto. Usted puede buscar una pareja, el que usted desee. Simplemente usted va a hacer todo lo opuesto que hizo ¿quién? El fariseo. El fariseo maltrató delante de Dios a quien al publicano, pero ahora usted va a orar en amor hacia el hermano. Y ahora usted va a ver que Dios sí tiene poder para reconciliarnos, para buscarnos y para darnos ese amor que solo Dios nos da. Amén. Amén. Entonces tienen 1 minuto para buscar a alguien que Dios ahora mismo, yo sé que Dios a usted le está poniendo a alguien en su corazón para orar por esa persona. Y usted va a orar por esa persona. Y vamos a orar 1 minuto.
Ojo, no con el que yo oro diario. Es una persona que yo hace tiempo no veo. O mientras, si hay espinas, mucho mejor, porque usted sale de aquí hoy reconciliado con nosotros. Si son alguien puede acercarse a mí y ahí oramos. Yo quiero orar con usted. Ay, ay, ay. Salud. No, de allí, de aquí. Yo le vengaremos tuyo. Bien. Bien, tenemos un minuto a partir de ahora. Amén. Amén. Bien. Bien. Vuelvo y le repito, no deje que nadie te quite la bendición que hoy Dios escogió para ti. Amén. Dios quiere irse a casa contigo. Amén. Amén. Dios quiere tener ese encuentro contigo. Dios quiere habitar y morar en tu corazón. Ojalá y Dios permita siempre que nuestras acciones, nuestro deseo siempre reflejen su amor a donde quiera que vayamos. Que donde quiera que nosotros estemos, siempre podamos manifestar por encima de todo que Cristo es nuestro Salvador. Amén. Quien nos liberta del yugo de la esclavitud del pecado. Amén. Amén. Bien, tenemos un himno para concluir. ¿Cuántos se sienten bendecidos? Amén. Alabado sea. Consagrada a ti, Señor. vida
Sé que nosotros te fallamos, sé que nosotros somos pecadores, no somos dignos incluso al ir a tu presencia, pero cuán grande eres, Padre, con esa misericordia. Ese amor que tú mostraste con nosotros en la cruz, ese amor tan inmenso, tan grande que hoy en día nos cubre. Damos fuerza, Padre, para cada día, cada situación, cada obstáculo. Ese amor pueda ser capaz de sobreponer incluso esos obstáculos. Que tu gracia, Padre, siempre nos llegue a tal punto que podamos manifestar, que podamos practicar la divinidad de tu amor. Ayúdanos a amarnos, a estar siempre unidos a ti y que sobre todo, Padre, tu voluntad sea puesta siempre en nuestros corazones. Amén. Que al irnos a casa, Padre, no nos quedemos solo con que vinimos acá al templo. No nos quedemos solo con la escuela sabática. No nos quedemos solo con el canto, con la oración, con la prédica. Que tu amor nos inunde siempre y que donde quiera que nosotros estemos, Padre, podamos manifestar que siempre estamos en tu presencia. Amén. Adorándote. ¿Para qué? Para ser reconciliados contigo. Gracias, Padre, por tanto sin merecer nada. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dios le bendiga.